Hoy se cumplen 2 años del nefasto gobierno de Gustavo Petro y aunque todas las redes sociales, todas las entidades y todos los influenciadores petristas están en este momento hablando de los supuestos logros de los 2 años de Gustavo Petro, aquí en este video yo les voy a hacer una rendición, o más bien una contrarrendición de cuentas de lo que han sido estos 2 nefastos años de Gustavo Petro frente al gobierno nacional. Estos han sido los 10 escándalos más grandes del gobierno de Gustavo Petro durante estos 2 años. Primer escándalo que viene desde antes de la oposición presidencial durante la campaña son los petrovideos. La revista de Semana reveló junto a la periodista Vicky Dávila unos videos en donde se revelaba las estrategias de difamación, la forma tan grotesca, pero sobre todo las relaciones casi ilegales que tenía el entonces candidato Gustavo Petro con gente muy cuestionada. También en lo que se llamó en ese momento el Gran Pacto de la Picota, pactar con criminales para obtener votos en las regiones. En segundo lugar, la financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro. Nicolás Petro, hijo del presidente, aceptó la entrada ilegal e irregular de 600 millones de pesos provenientes del llamado Hombre Malboro, un ex narcotraficante que estuvo extraditado en los Estados Unidos, y del turco Isaac, un señor muy cuestionado, un contratista muy cuestionado, en donde según Nicolás Petro ingresaron por parte de él 400 millones de pesos. En tercer lugar tenemos la tortura de María Elvis Mesa ordenada por la señora Laura Sarabia a través de una aplicación ilegal del polígrafo. Las imágenes de María Elvis Mesa siendo sometida a un polígrafo y una persecución, y sobre todo la forma en cómo denigraron de una niñera en Casa de Nariño en total impunidad, donde hubo hasta un presunto suicidio de un agente militar y además donde se precarizó a la señora María Elvis Mesa, puesto que no le pagaban seguridad social. En el cuarto lugar son las confesiones y los audios de Armando Benedetti. Según Benedetti, habrían entrado o se habrían conseguido unos 15 mil millones de pesos, los cuales no están reportados dentro de las cuentas del presidente Gustavo Petro en su campaña, pero además trató mal a la señora Laura Sarabia, amenazó con hablar y revelar toda la información que según él tiene, y a pesar de este escándalo, hoy Armando Benedetti tiene una embajada a su medida, una hecha en la FAO, en donde el presidente Gustavo Petro lo resguarda todos los días a pesar de sus múltiples escándalos. Igual, a pesar de los escándalos hasta de violencia intrafamiliar que tiene en estos momentos. El quinto gran escándalo tiene que ver con la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, escándalo que nosotros revelamos durante estos 2 años, en donde denunciamos que antes de su salida del ministerio, la señora Urrutia firmó casi en 2 días, día y noche, más de 104 contratos, muchos de ellos de forma irregular, sin requisitos y excediendo muchas veces los topes. Este es uno de los grandes escándalos que nosotros revelamos durante estos 2 años. El sexto tiene que ver con la señora Irene Vélez, quien nosotros también la denunciamos en un presunto abuso de poder con la contratación de su esposo mientras ella era ministra, pero además Irene Vélez, una persona que se dedicó a despotricar, pero sobre todo que se dedicó a atacar el sector de los hidrocarburos a través de la teoría del decrecimiento. Irene Vélez hoy cuenta con un gran consulado en Reino Unido, es decir, ha sido premiada por el presidente Gustavo Petro, y todo esto porque su señor padre, el señor Hildebrando Vélez, es casi el jefe de la señora Francia Márquez. El séptimo escándalo, entre los cuales nosotros también hemos denunciado muchos, tiene que ver con RTVC, el canal público nacional pagado con los impuestos de todos nosotros, que se convirtió en una máquina de propaganda y de defensa, muchas veces mentirosa, al gobierno de Gustavo Petro. RTVC es hoy una máquina de contratación, de desinformación de muchos influenciadores petristas que se dedican únicamente a defender mientras reciben un sueldo con el esfuerzo de los colombianos, ese esfuerzo que se hace mediante los impuestos. El octavo escándalo tiene que ver con las presuntas chuzadas a magistrados denunciadas por algunos magistrados y algunos miembros de la rama judicial, y sobre las cuales hoy no hay ningún tipo de respuesta. Chuzadas que según ellos estarían haciendo con los organismos de inteligencia como la Dirección Nacional de Inteligencia, que en ese momento
estaba liderada por el señor Carlos Ramón González, quien ya renunció a su cargo por estar inmerso y mencionado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El noveno escándalo tiene que ver con los jefes y financiadores del presidente Gustavo Petro, que son este clan llamado el Clan Torres, una serie de empresarios que a través del uso del poder y apoyo a algunos eventos del presidente Gustavo Petro se fortalecieron dentro del gobierno nacional. Petro, según la denuncia de varios medios de comunicación, les está devolviendo el favor a través de la adjudicación de más de 180.000 millones de pesos en contratos mediante los recursos de un fondo que se llama el FENOGE, que es un fondo que realiza proyectos en temas de transición energética. Y el décimo escándalo, obviamente un escándalo gigantesco, uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos años en Colombia, tiene que ver con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en donde altos ministros se habrían puesto de acuerdo con el señor Olmedo López y el señor Sneider Pinilla, quienes hoy están enfrentando a la justicia para convertir la plata de la gestión del riesgo de los colombianos como una moneda de cambio para comprar congresistas. Esta Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, durante el gobierno Petro, se convirtió en una cueva de ladrones. Y este es el décimo escándalo que hoy sacude al gobierno de Gustavo Petro durante estos 2 años. Y además de estos escándalos, Colombia durante estos 2 años ha vivido una crisis institucional. Un presidente viajero, quien ha salido del país en 45 ocasiones, siendo el presidente que más veces ha viajado en la historia de los últimos años en Colombia. Presidente que le importan más los problemas en el exterior que todos los que tenemos hoy en Colombia. Y cifras muy preocupantes nos dejan estos 2 años de Gustavo Petro. 197 masacres. Es un número que Gustavo Petro debería tener en cuenta. 112 líderes asesinados en el año 2024. Un aumento del 36% en el desplazamiento. Un aumento del 171% en los confinamientos por causa de la violencia. Una inflación de más de 7%. Una ejecución presupuestal totalmente vergonzosa. Hasta hoy, en el 36%, y en sectores muy importantes bajan del 14%, del 13%, y ojo, el Ministerio de la Igualdad, la gran apuesta de Gustavo Petro, no supera el 1% de ejecución y hoy es casi un elefante blanco, una entidad que no genera resultados y sí gasta en mucha burocracia. Además, nos deja una reforma tributaria que atacó y afectó al sistema productivo y nos deja en estos 2 años un anuncio de una segunda reforma tributaria que, según lo que se ha dicho, terminará afectando a las personas naturales. Nos dejan también un desempleo del 10%, una grave crisis en la salud, una crisis explícita generada por el propio gobierno y un gran problema en el sistema pensional. Expropiaron con la reforma pensional los recursos de millones de colombianos para llevárselos y entregárselos al politiquero de Jaime Duzán. Colombia ha vivido 2 oscuros años con Gustavo Petro en el poder y el que diga lo contrario está mintiendo. Los que salgan a defender la gestión del gobierno de Gustavo Petro están mintiendo, o bien también pueden ser funcionarios o contratistas, gente a la que le pagan por hablar bien de Petro. Lo cierto es que estos 2 años fueron únicamente la primera muestra de lo que serán los siguientes 2 años. Como colombianos debemos prepararnos, porque la muestra de la ineficiencia, la corrupción, la inestabilidad, las acciones totalmente torpes, las improvisaciones de Gustavo Petro durante estos 2 años se duplicarán y serán peores en lo que viene. Tenemos que llenarnos de fuerza, de valentía. La esperanza del país reside en cada uno de los ciudadanos, no en los políticos, no en los partidos, y menos en aquellos partidos que se han entregado y se han vendido, como el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. Los colombianos tenemos que unirnos y pararnos firmes y frente a este gobierno criminal, un gobierno corrupto, un gobierno que ha desangrado durante 2 años a través del derroche, pero también de la corrupción, los recursos y los impuestos que pagan los colombianos todos los días. No nos dejemos quitar Colombia. Estos 2 años solo han sido una pequeña muestra de lo que viene para Colombia si permitimos que en los siguientes 2 años y en el 2026 ellos hagan lo que quieran.